Buenas noches, iniciamos ya junto a Alejandro Valdizón y su servidora Ana Lucía Mazariegos con la primera entrevista de la noche hoy a las 8:45. Estaremos abordando una de las temáticas más importantes en la agenda informativa no solo de hoy, sino de los últimos días, cuando se ha dado a conocer que del lado de la Procuraduría General de la Nación y también del Ministerio de Salud se buscan eliminar completamente algunos artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo para los colaboradores de esa cartera. Nos acompañan en este día dos actores importantes para poder analizar todas estas propuestas y también qué sigue, así como la desinformación que se ha manejado en algunos casos. Nos acompaña la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, y también el licenciado Pablo Maldonado, abogado laboralista. A ambos, buenas noches y bienvenidos. Alejandro, inicia. Sí, gracias. Buenas noches. Ministra, ¿cómo se da esta iniciativa para pedir la anulación de 5 artículos, tenemos entendido, del pacto colectivo del Ministerio de Salud? Sí. El pacto colectivo del Ministerio de Salud es un pacto del 2013. Durante el año 2015, el sindicato mayoritario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, que es del Frente Nacional de Lucha, interpone una demanda contra el Estado por incumplimiento de ese pacto. Resulta entonces que se fija audiencia pública para el 21 de febrero del 2017, casi 2 años después, pero es ahí en donde el Estado debe de plantear su posicionamiento, y su posicionamiento es básicamente decir, no hemos cumplido debido a que consideramos que estas cláusulas son nulas o son ilegales. En ese sentido, son 4 artículos, de esos 4 artículos hay varias literales en donde se cuestiona la legalidad de los acuerdos ahí planteados, o porque los funcionarios se extralimitaron en sus funciones, incumplieron sus funciones, no hubo algún dictamen financiero, o, por ejemplo, se generan desigualdades entre los trabajadores o privilegios en esas cláusulas. Ministra, ¿cuál es el procedimiento a seguir de ahora en adelante? ¿Cuándo se podría decir que serán efectivos estos cambios? ¿Hay algún otro supuesto que debe de cumplirse? ¿Se escucharán también a los trabajadores y miembros del sindicato? ¿Qué es lo que procede? Bueno, en este momento básicamente la decisión de declarar nulo o válidos estos artículos está a cargo de los tribunales de trabajo, y será la juez o el juzgado quien decidirá si las argumentaciones del Estado son correctas. Para mientras, en este momento, básicamente el pacto sigue vigente. Aún algunos bonos o beneficios ya otorgados a los trabajadores se mantienen, porque no se les puede pedir a los trabajadores que sufran las consecuencias de las equivocaciones que hayan realizado funcionarios anteriormente. ¿Y cuál es la vigencia que le queda a este pacto colectivo? Es decir, sabemos que al final hay un plazo de vigencia, y la idea es cómo se ve el panorama. ¿Qué puede suceder primero? ¿La terminación del actual y una eventual negociación de nuevas condiciones con el sindicato, o alguna decisión judicial que pueda al final declarar nulos algunos de estos aspectos? Sí, el pacto colectivo se volvió vigente en agosto del 2013 y tendría que tener una vigencia de 2 años, pero en el momento en que no hay un nuevo pacto, cobra vigencia nuevamente de manera automática. Nosotros estamos haciendo un llamado a reflexionar acerca de las cláusulas que han sido ilegales o que no tuvieron un análisis financiero que permita hacer sostenibles estos beneficios económicos, y a partir de eso plantearnos una nueva negociación, una negociación transparente y un nuevo pacto colectivo que sea digno, para que realmente dignifique a los trabajadores de salud. Licenciado Maldonado, con su experiencia en toda esta área, ¿qué precedente puede sentar en caso que los juzgados laborales aprobaran la propuesta de la PGN y del Ministerio de Salud de eliminar estos artículos? ¿Podría abrir paso a tener una argumentación sólida y concisa para otras carteras, otros sindicatos y otras cláusulas que son perjudiciales para el Estado guatemalteco? Claro, tenemos que analizarlo desde un punto de vista bastante legal, como fue planteado. Fue una reconvención lo que planteó la Procuraduría General de la Nación, es decir, contrademandó prácticamente al sindicato en el momento procesal oportuno. Y unos argumentos, el argumento base de esta reconvención es el hecho de la falta de representatividad en algunos de los actores presentes que firmaron este pacto colectivo,
lo cual es, como decía, estrictamente un tema legal que es independiente a lo costoso económico que son estas cláusulas que actualmente se están discutiendo. Es decir, independientemente del valor, los valores que estemos hablando y lo que pues, nos puede sorprender, algunos aspectos estrictamente financieros, la legalidad sobre la forma en que se llevó a cabo la negociación de este pacto colectivo y su suscripción es el fundamento esencial de la decisión que puede tomar los tribunales. Entonces, hago esta aclaración porque cuando usted me pregunta sobre el precedente que esto puede plantear, no quiero que se piense que bueno va a ser un precedente que va a tener un efecto dominó que puedan plantearse nuevos procesos sobre cláusulas en las cuales se perciba un gasto excesivo para el erario nacional. Habría que analizar caso por caso cómo se llevó a cabo, qué requisitos tiene cada pacto colectivo. Por supuesto, sería importantísimo si se llega a una sentencia en este caso y se resuelve de esta forma, porque en ese sentido sí podría sentar un precedente, pero estrictamente lo que hablamos del aspecto legal, no tanto el aspecto financiero. Claro, pero es decir, yo creo que van atados los dos temas y ahí es donde viene la pregunta. Parte de la argumentación es que estas condiciones establecidas en ese pacto son esencialmente imposibles de cumplir, es decir, son nulos en el sentido de que son demasiado onerosos o simplemente imposibles de cumplir. Hemos visto situaciones parecidas, por ejemplo, en el pacto colectivo que conocimos del Congreso de la República, ¿verdad?, donde se daban una serie de condiciones y mejoras que al final pues daban en situaciones que no eran sostenibles en el tiempo. En ese sentido podría ser, digamos, una nueva forma de ver la contratación colectiva en el ámbito de la administración pública. Por supuesto, veamos, también el aspecto financiero. Todo lo que es un compromiso del Estado debe tener un respaldo financiero, lo que se conoce como la constancia de disponibilidad financiera o presupuestaria. La Ley General de Presupuesto nos establecía que si una entidad estatal iba a asumir nuevos compromisos, estos tenían que ser respaldados por esta certificación. Tienen que tener una fuente de financiamiento. Exactamente, sí. Por el Ministerio de Finanzas, por Oficina Técnica del Presupuesto. Eso se reformó, quedó una ley, la reforma de la actual Ley General Orgánica del Presupuesto, quedó un poco vaga en ese sentido, porque habla de contratos, de adquisiciones, y no lo amplía a cualquier otra obligación que esté asumiendo el Estado. Entonces, igualmente, o sea, el Estado debe cumplir con la finalidad, cada ministerio, cada entidad debe cumplir con la finalidad primordial para la que está creado. Recordemos que al final el fin primordial del Estado es el bien común. Si el Estado se ve amenazado en su cumplimiento en virtud de un pacto colectivo con excesivos beneficios para una clase trabajadora o cierto grupo, también es una forma de ponderar esos derechos, de confrontar un derecho laboral que se haya acordado frente a una necesidad del Estado de cumplir con sus funciones. Ministra, usted hablaba que con esto se busca abrir la puerta a una nueva negociación para plantear un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Cuáles serían los argumentos o qué bases van a contemplar como autoridades para poder renegociar, sobre todo en el caso de los bonos e incentivos económicos, que han sido quizás los temas que más polémica generan en todo el país? Sí. Bueno, los pactos colectivos no solamente son incentivos económicos o mejoras económicas, también hay otro tipo de procesos que se toman en cuenta, pero obviamente si algo uno aprende en el Ministerio de Salud es que con el salario de los trabajadores no se juega. Son trabajadores que han estado en condiciones adversas de trabajo, condiciones laborales muy difíciles, ha habido cada vez una flexibilización laboral mayor, los salarios son bajitos para el tipo de trabajo que se realiza, muchas veces no son valorados socialmente cuando realmente se hace un trabajo increíble por parte de los salubristas y las salubristas. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de los bonos, hay bonos de todo tipo, hay algunos que no, el problema no es si son onerosos o no son onerosos, sino que si hubo o no hubo un dictamen financiero, que es lo que se pide a la hora de establecer
acuerdos en los pactos colectivos. También hay bonos, por ejemplo, que generan desigualdades, como el bono de antigüedad real, en donde finalmente las personas que ganan mucho terminan ganando mucho más y las personas que ganan poco realmente no terminan ganando casi nada. Entonces, digamos, ese tipo de bonos que generan muchas brechas o desigualdades dentro de los trabajadores mismos. El reglamento de viáticos, por ejemplo, que es básicamente una usurpación de atribuciones, porque eso le corresponde únicamente al presidente de Guatemala a través de acuerdos gubernativos definir las escalas de los viáticos y sin embargo los funcionarios que en ese momento negociaron esto lo colocaron. Y además resulta que un representante sindical gana o recibe los mismos viáticos que un viceministro de salud, que recibiría más viáticos que un ministro de otra cartera. O sea, se generan también desigualdades dentro de los mismos servidores públicos. Y pudo haber sido, pero en una situación de estas, digamos, una forma en su momento, en el momento de la negociación, de apaciguar ciertas tensiones con el sindicato, donde se hacen estas concesiones desmesuradas. Citando estos ejemplos puntuales, no hablemos del tema de salarios, hablemos de estas compensaciones económicas desmesuradas, exageradas en algunos casos. ¿Puede haber algún tinte más bien de tipo de estrategia o de conveniencia política en todo caso? Nosotros lo que podemos ver es que hubo una extralimitación de funciones. Sus sucede, por ejemplo, con el caso del pago al abogado del sindicato, en el que se le hace el 7% de sus honorarios son pagados con dinero público y sin haber contrato de por medio, sin haber ni licitación ni nada, y eso le generó al Ministerio de Salud una erogación de 20 millones y todavía se le debe. Entonces, lo que sí vemos es que los funcionarios asumieron responsabilidades que no les correspondían y le tocará al juzgado decidir si hubo o no hubo delito y certificarlo conducente, como dicen los abogados. Ministra, se ha hablado en muchísimas ocasiones de las deplorables, en el deplorable estado en el que se encuentran diferentes carteras, sobre todo la de salud, la de educación, que necesitan de más presupuesto para invertir. ¿En qué condiciones está ahora la cartera de salud para poder hablar de estas partidas presupuestarias y así hablar o negociar con la contraparte de qué se puede hacer a futuro, qué se puede proyectar en el tema de incentivos y salarios? A ver, al Ministerio de Salud siempre se le ha señalado en connotación negativa de que mucho de su presupuesto se va en salarios. Sin embargo, no debería de extrañar mucho, dado que es un Ministerio de Salud que presta servicios. Entonces, la mayoría del trabajo que realiza requiere del personal médico, paramédico, técnicos, etcétera. En donde tal vez sí debe haber un cuestionamiento es qué tanto personal es administrativo y qué tanto personal es operativo. Pero en general no debería de extrañarnos demasiado que un Ministerio de Educación, un Ministerio de Gobernación o un Ministerio de Salud tengan una gran base de personal y que eso se refleje en su presupuesto. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que la manera en que se ha ido componiendo, integrando los ingresos de estos trabajadores es un salario base muy chiquito y muchos bonos que se van sumando para tratar como de complementar un ingreso más o menos decente de los trabajadores. Hay que hacer todo un proceso para ver realmente que los salarios base sean mayores e idealmente eso sea lo que integre más el salario y los bonos sean solamente extraordinarios o realmente complementarios, pero no que sean el cuerpo más importante del salario o del ingreso de un trabajador. ¿Qué tipo de cálculo harán ahora para poder contemplar el bono de antigüedad, por ejemplo? Nosotros todavía no tenemos una propuesta específica para recalcular el bono de antigüedad real o para recalcular otro tipo de bonos, pero ese es precisamente el llamado que estamos haciendo a los dirigentes sindicales de poder venir, sentarnos a la mesa, seguir con nuestras reuniones de junta mixta y reconducir los procesos de negociación hacia un nuevo pacto colectivo en el que realmente los compromisos que se asuman sean legales, sean financieramente sostenibles y eso haga que generemos compromisos que sí se pueden cumplir. A diferencia de lo que está ocurriendo ahorita, que se generaron compromisos sin base legal, sin base financiera. Nosotros los últimos 7 meses hemos estado viendo cómo cumplimos, pero no hemos encontrado ni la base legal ni la base financiera porque el acuerdo se hizo mal en su origen. Tiene un defecto de origen en términos de legalidad y sostenibilidad. Y también, como dije, hay algunos que generan incluso privilegios.
Excelente. Bueno, con esto vamos a hacer una muy breve pausa comercial, pero quédese con nosotros porque al regresar, aquí en las 8:45 hay más preguntas que hacer. Le agradecemos por continuar en sintonía de A las 8:45. Ha llegado el momento de conocer qué opinan nuestros televidentes a través de las redes sociales. Tenemos la opinión de Leonel. Apoyo la lucha de la ministra Hernández Mac. El sindicato debe someterse a la vía de la legalidad. Es este el comentario que tenemos para ustedes. Volvemos. Gracias, Rocío, y por supuesto que aquí en la mesa de las 8:45 hay más preguntas. Algunas de ellas también devienen de muchos comentarios y cuestionamientos desde las mismas redes sociales. Señora ministra, algunas de las dudas tienen que ver específicamente con el comunicado de la PGN, que habla de la nulidad absoluta de estos artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. ¿Qué le podemos decir a los trabajadores con respecto a sus bonos? Sí. Ha estado corriendo mucha desinformación, diría yo, respecto a qué va a ocurrir con los bonos. Se les ha estado diciendo a los trabajadores que van a perder sus bonos y que a partir de este mes solamente van a recibir su salario base, lo cual es bajito. Y ante eso lo que hay que aclarar es que no es cierto. Las personas, los trabajadores, las trabajadoras van a seguir recibiendo sus ingresos hasta como lo han estado recibiendo el día de hoy y los meses anteriores. Nosotros hemos visto que, y de acuerdo al derecho laboral, las equivocaciones o los problemas en los que hayan incurrido funcionarios anteriores no tienen por qué afectar los beneficios económicos que ya han sido otorgados a los trabajadores. Así que los trabajadores de salud pueden estar tranquilos de que no se van a quitar los bonos, que van a seguir recibiendo sus ingresos tal y como están y que no tienen que reintegrar absolutamente ninguno de los beneficios que ya recibieron. O sea, al final la discusión es eminentemente formal, podría decirse. No se está discutiendo, como mencionábamos, el aspecto económico propiamente o ciertas incapacidades del Estado de cumplir estos acuerdos. ¿Es así, licenciado? Correcto, es estrictamente la legalidad con la cual se firmó este pacto colectivo. Y en ese sentido es independiente. Obviamente la parte financiera nos impacta a todos, pero es independiente. Si hubiera sido un aumento ¿y eso ínfimo a lo que es. Digamos, qué poder de negociación podría dar en determinado momento al momento de tener que renegociar estas condiciones en un pacto dentro del ministerio? Veamos, el derecho laboral, uno de sus principios básicos que es eminentemente conciliador. Entonces, en cualquier fase, independientemente de cómo está la situación en tribunales, las partes pueden llegar a un acuerdo y sentarse nuevamente a negociar. Lo que decía la señora ministra es importantísimo, es esa disponibilidad que tiene el ministerio, decir, ok, entendemos cómo está la situación actual de los trabajadores, no los queremos afectar, pues tenemos que darle lealidad operativa, etcétera, a nuestro marco jurídico que va a regular las relaciones laborales dentro del Ministerio de Salud. Entonces, bajo ese concepto, decir que da fuerza o no a una negociación. Mucha buena voluntad de la otra parte, en todo caso, el sindicato para acceder a una negociación. La buena voluntad Claro, yo por ejemplo hoy escuché en la radio algunos comentarios y no eran precisamente muy amigables en el tema de la negociación precisamente con el Ministerio de Salud hoy por la mañana. Me sorprendió muchas posturas de unas exigencias que quieren llegar al presidente Morales. Entonces, no, realmente para negociar hay dos aspectos básicos. Primero, la sinceridad de ambas partes para poder lograrlo. De otra forma no se puede llegar a ningún lado. Si no hay sinceridad, claridad, pues no se puede. Y obviamente la parte formal, que es todo el aspecto legal, las condiciones, y sobre todo en el Estado. Recordemos que no es lo mismo negociar un pacto colectivo en una institución privada, en el cual el dinero de la institución y puede saber con cuánto puede contar para los diferentes beneficios, que en el Estado. Pero tenemos unas ciertas limitaciones en nuestra regulación legal, que todo lo que es la forma de negociar un pacto colectivo en el Estado lo remite a cómo está regulado el Código de Trabajo. Y de verdad hay ciertas aristas cuando estamos hablando de una institución pública que no pueden ser tratadas de la misma forma. Ahora, licenciado, hablábamos también de que
por faltas meramente formales es que se inicia con toda esta contrademanda del lado de la PGN y del Ministerio de Salud. Si en este momento la cartera de salud no contara con una partida presupuestaria que pudiera amparar estos beneficios o incentivos monetarios o salariales para sus trabajadores, y de esta manera entonces se ven obligados a renegociar un pacto colectivo, ¿qué tanta capacidad tiene las autoridades de salud para renegociar, tomando en cuenta los derechos adquiridos del lado de los trabajadores? El tema de discusión de derechos adquiridos es abierto hasta doctrinariamente en varios países, porque realmente qué se debe entender por derecho adquirido, porque hay una contraparte, que es la expectativa del derecho. Quiere decir que yo no he adquirido la posibilidad de ganar, por ejemplo, un bono o un viático o alguna beca o cualquier situación que pueda estar regulado, y solo porque esté en el pacto colectivo no quiere decir que tengo el derecho. Ya tengo que estarlo disfrutando, ya tengo que entrar a mi patrimonio para hacer un derecho adquirido. Ahí es cuando tenemos que entrar en lo que queda a nivel de derecho constitucional, podemos hablar de una ponderación de derechos, es decir, tenemos efectivamente un derecho de trabajo reconocido, trabajadores que están recibiendo o que ya adquirieron ese derecho porque realmente lo están disfrutando, frente a una situación en que una institución pública no pueda cumplir con sus funciones por eso. En ese sentido, solo, sin asustar a nadie, solo hablándolo pues con temas estrictamente legales, el mismo Código de Trabajo nos establece de que es factible renegociar las condiciones de un contrato de trabajo con la mediación de la inspección de trabajo si el patrón o la institución no tiene ya la capacidad de cumplir lo que tiene comprometido. Ministra, ¿cómo ve usted la viabilidad de negociar un nuevo pacto colectivo? Yo no quisiera hacer aquí ofrecimientos porque estas son cosas precisamente que se tienen que negociar, que se tienen que analizar. Pero, por ejemplo, el bono de antigüedad real. Voy a dar dos ejemplos, el del bono de antigüedad real y el bono incentivo. No estamos diciendo que quitemos el bono de antigüedad real, pero sí es necesario revisar cómo se calcula y la fórmula para dar ese bono de antigüedad real. Tal y como está planteado ahorita, resulta que es un bono que tiene a largo plazo un crecimiento exponencial que eventualmente muchos trabajadores terminarían recibiendo más bono que salario y que además supondría una carga financiera alta para el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, no estamos diciendo que se acabe el bono de antigüedad real, pero sí estamos planteando la necesidad de reformular la manera en que se calcula. Esa es una. Y de ahí está, por ejemplo, el bono incentivo, que lamentablemente, tal y como está planteado en el pacto colectivo, resulta que está vinculado a las economías del presupuesto. ¿Qué significa esto? Significa que a menor ejecución presupuestaria, más bono. Y eso significa que es un incentivo perverso que motiva una mala ejecución presupuestaria, una ineficiencia en la manera en que se hace uso del recurso público. Entonces, no estamos diciendo que se termine el bono incentivo, solo estamos diciendo que se calcule o su base sea otro, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que precisamente tendríamos que entrar a discutir con los representantes sindicales para que todos estos bonos tengan una base legal adecuada y también para que sean sostenibles en el tiempo y no terminen, ahí sí que siendo contraproducentes para el mismo trabajo y presupuesto del Ministerio de Salud. Ministra, en el caso también de los trabajadores temporales que pasan a permanentes, este procedimiento que también ha sido tildado por ustedes como oscuro o con algunas áreas grises, ¿cuáles serían las modificaciones que plantean de ahora en adelante? Nosotros lo que estamos planteando es que toda regularización, por darle alguna palabra, sea con base en los sistemas de elegibilidad del servicio civil regular. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el pacto colectivo? Resulta que quienes definían la elegibilidad del trabajador no era el servicio civil, eran personas, era el representante sindical de la unidad ejecutora, el director de la unidad ejecutora y alguien de recursos humanos. Entonces, hubo mucha arbitrariedad para la definición de elegibilidad e incluso ahorita que hay un listado de personas que supuestamente ya tienen nombre y apellido la plaza, cuando se va a revisar resulta que el perfil no coincide con el puesto. Si a mí, que es lo que me han pedido, me dicen, usted firme, ministra, firme todo ese bloque de gente para que se vaya ya y sea trasladar al 011, y resulta que yo voy a nombrar a alguien que no cumple con el perfil,
yo estoy incurriendo en el delito de nombramientos ilegales. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, sí, tenemos que hacer todo un proceso de regularización, de recuperación de la relación laboral, ¿verdad? De que podamos tener a la mayoría de trabajadores en relación de dependencia, pero hagámoslo de acuerdo a cómo establece el sistema de servicio civil. Y no solo relación de dependencia, sino pensar también en cuestiones como, por ejemplo, cumplimiento de metas o ciertos parámetros que se le pueden fijar también a los servidores públicos que puedan servir de base también para discutir el tema de la remuneración. Es decir, ¿han contemplado algo en ese sentido? Sí, claro, o sea, por ejemplo, el problema ahorita del Ministerio de Salud es que el 60% de las personas que prestan sus servicios están como contratistas. Están en 029, están en subgrupo 18 y eso es un mecanismo que no nos permite ni poner incentivos, ni poner controles, ni tener tampoco carrera administrativa. En el caso de los 011 o 022, quienes sí son servidores públicos, ahí sí se tiene que hacer un refuerzo de los incentivos y también de las sanciones en el caso de que sea necesario y también promover la carrera administrativa en esos espacios. Ministra, hemos escuchado también del lado del licenciado Maldonado las diferentes posturas que ya se hacen escuchar a lo interno del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el plan de contingencia o de mitigación de riesgos hasta el momento en la cartera de salud para poder iniciar con un proceso efectivo de diálogo con los trabajadores y que abra paso a soluciones concretas, viables y de dignificación? Bueno, nosotros estamos apelando a la experiencia y a la madurez de los líderes sindicales para que nos sentemos y con los principios de confianza y de buena fe replanteemos los acuerdos, podamos abrir un diálogo que sea transparente, que sea público, para ahí sí que rendirle cuentas a la sociedad, que la sociedad vea en qué se están yendo sus impuestos, en qué se están yendo sus recursos y asegurarnos de tener un nuevo pacto colectivo que sí esté de acuerdo al fundamento de ley y también que sea financieramente sostenible en el tiempo. Eso es lo que realmente nos va a permitir cumplir con los pactos colectivos. Y también a partir de un nuevo pacto colectivo entrarle a los problemas de raíz del Ministerio de Salud, como por ejemplo esta temporalidad de los trabajadores o revisar cómo se estructuran los ingresos en donde todavía hay un salario muy bajito, un salario base muy bajito y muchos bonos. Pero eso es algo que el pacto colectivo del 2013 debería haber abordado, no lo hizo y toca hacerlo ahora. Licenciado Maldonado, pensemos en esta revisión, llamémosle, que se está haciendo de este pacto colectivo y algunas nulidades por temas eminentemente formales o legales, digamos. ¿Qué otro tipo de responsabilidades puede haber? Es decir, se ha hablado incluso de una solicitud de certificar lo conducente a personas que pudieron haber incurrido en delitos. ¿De qué delitos podríamos estar hablando? Claro, uno de ellos, bastante general, es el incumplimiento de deberes de funcionario público. Sobre todo en las carteras, en los ministerios o en las diferentes direcciones, en la cual, integrando normas, como sea, no hay una claridad o una normativa específica para el proceso de negociación y homologación de pactos colectivos del Estado, sino que es uno general. Pero integrando normas, se debe de contar, como decíamos, con las certificaciones de constancia de disponibilidad presupuestaria, etcétera. Al no cumplir con todo ello, al afectar en cierta forma el erario, el presupuesto de un ministerio, y con eso afectar el cumplimiento de sus funciones, realmente el responsable de la institución que firmó incurre en un incumplimiento de deberes y que está determinado tipificado como delito, ¿verdad?, por nuestra legislación penal. ¿Y esa sería una responsabilidad estrictamente de la parte patronal en este caso, es decir, el Estado de Guatemala, o habría responsabilidad también en las personas que pudieron haber inducido a estas cuestiones o haber coludido con estos funcionarios? Es decir, la parte sindical podría tener responsabilidad también. Recordemos que los servidores públicos que están sindicalizados, que forman parte del comité ejecutivo de un sindicato y que negocian, son funcionarios públicos, son empleados públicos. Entonces, habría que estudiar cada caso, cómo se pudo haber dado, para determinar también si el actuar de esta representación laboral también incurrió en este delito. O sea, de que
en una mesa de negociación se tiene que trabajar en confianza, con buena fe, es también ambas partes velando por la legalidad de lo que están firmando, ¿verdad? Cada quien podrá asumir una responsabilidad. No olvidemos de que, por supuesto, un ministro tiene una responsabilidad mayor sobre lo que cómo funciona. Constitucionalmente es el responsable máximo sobre su ministerio. Entonces, el ojo podría estar, o la mira, por supuesto, está sobre el ministro, pero como usted bien lo menciona, sin perjuicio de lo que se podría deducir también de una mesa de negociación, cómo se dieron las cuestiones, qué ilegalidades se aceptaron, somos servidores públicos ambas partes, cómo se dio para también deducir responsabilidad a cualquiera de los que estuvieron involucrados. Licenciado, ya muy brevemente, para ir terminando, ¿qué pasos y plazos quedan ahora por seguir en este caso en concreto de cara a una posible renegociación de un pacto colectivo? Como bien dijo la ministra, los pactos colectivos, si no se denunciarlos es hacer una propuesta a algunas partes para volver a negociar. Hay una nueva propuesta, se hace más o menos con 1 o 2 meses de anticipación al vencimiento. Si no se hace, se prorroga automáticamente. Entonces, eso fue lo que pasó en el Ministerio de Salud. Ya vimos los tiempos que han pasado, después los tribunales tienen su agenda totalmente llena, y el conflicto colectivo de carácter jurídico, que es la vía por la cual se puede llevar un tema como ahorita, que es, miren, me están incumpliendo el pacto colectivo, aquí es una norma que usted está incumpliendo, entonces planteo, si soy, por ejemplo, del sindicato, un conflicto colectivo de carácter jurídico. Se va por la vía ordinaria, que es el proceso más largo, con plazos más largos y pues que lleva nuestra legislación, y en la misma vía va a ir la reconvención, o sea, lo que presentó la Procuraduría General de la Nación para pedir la nulidad de estos artículos. Decir tiempos es un poco aventurado, ¿verdad? Porque va a depender de muchas situaciones. Pero recordemos, el derecho laboral es eminentemente conciliador. O sea, en cualquier momento las partes pueden sentar a negociar y a solventar esta situación para no esperar una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces... Señora ministra, licenciado Maldonado, gracias por habernos acompañado en esa noche de las 8:45. Vamos a la pausa. Al regresar iniciamos con otra discusión de su interés aquí en las 8:45.